Continuamos nuestra actividad después de la conferencia de Joaquín Fargas con la próxima mesa denominada Industria Audiovisual, Inteligencia Artificial, Innovación Abierta. Para desarrollar este tema tenemos acá en la mesa, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar en Escalatrónica. Gustavo Cabana, Team Leader Lab Inca, productor y realizador, ha recibido 5 Martín Fierro y 3 nominaciones a los Emmy International, ha trabajado en Disney Latam y ha generado formatos para toda Latinoamérica y Estados Unidos. En 2016 fundó el estudio Morel VR, dedicado a contenidos interactivos e inmersivos de realidad virtual, aumentada y mixta. Ha realizado trabajos para Fox Latinoamericana, Disney Latinoamericana y Grupo Clarín TN. No sé si dije bien. TN. Se presenta, por favor, Gustavo. Un aplauso para él. Bueno, tenemos al ingeniero Julián Petrina, ingeniero electrónico con experiencia en el diseño y desarrollo de circuitos electrónicos complejos y programación de software en diversas plataformas. Tiene experiencia en arquitectura blockchain, dApps, NFTs, contratos de Solid diseño para metaversos y funcionalidades de software. Especialista en telecomunicaciones de transmisión y en ingeniería de medios, flujos de trabajo y estudios para cine y TV. ¿Quién es? Ya está. Mucho gusto. Aplausos, claro que sí. Hay que dar energía. Francisco Robito, coordinador de sugerencia de animación y nuevas tecnologías del Inca, coordinador de sección Maquinitas Videojuegos en Mercado Ventana Sur. Allí lo tenemos, muy bien. Y moderan esta mesa Mario Olsman, subgerente Unidad Operativa de Gestión de Gerencia General Inca, y es además licenciado en Ciencias Políticas. Mario, mucho gusto. Y alguien conocido por todos nosotros, Germán Infiesta, que también va a moderar, licenciado en Audiovisión, VFX Líder IA Lab Inca y supervisor de supervisor de VFX y también compositor digital SR. Germán, tienen la palabra. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas. La verdad que, Susana, gracias por la introducción, a todo el equipo. Estamos muy contentos, nos han recibido muy bien y estamos encontrando un punto de encuentro que para nosotros nos llena de satisfacción. La verdad que después de escucharlo a Joaquín hicimos un rápido encuentro y dijimos vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar el orden porque nos pareció muy rico y muy interesante la discusión, el debate y bueno, quizás en mi parte de mi formación, más allá de mi rol, en este caso como funcionario y como parte de un equipo, siempre tratar de buscar los puntos de encuentro. Los puntos en común es algo que a nosotros a lo largo de todo este tiempo y todo el desarrollo que hemos tenido nos ha generado una forma de construcción. Hoy estamos acá como Inca, la verdad que en la inauguración estuvo representado el organismo, en el cual está en el medio de un apoyo, una alianza, un acuerdo estratégico entre la universidad, su carrera, su desarrollo audiovisual y nuestro Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y cuando digo artes audiovisuales es donde indirectamente empezamos a encontrar los puntos de encuentro con la universidad, los centros de estudio. Estuvo nuestro rector de nuestra escuela, estuvo también en nuestra área, en nuestro equipo de exhibición, para más hablar de los cargos. Pero nos pareció, oportuno, yo voy a ser breve, pero me pareció oportuno este reencuentro, tratando de volver a un punto inicial. Joaquín, fue muy interesante el recorrido y cómo se llega desde la experimentación, cómo se llega desde el arte, cómo se llega a brindar distintas oportunidades que pueden transformarse también en una matriz productiva y que desde ahí nos encuentra desde esta mesa. Y cuando decidimos armar esta mesa, fuimos eligiendo distintos representantes y participación, y uno de los puntos que, una conversación que retrotraigo hace mucho tiempo que tuvimos con
con Julián es que más allá de los desarrollos de proyectos, en este caso como políticas públicas, que creo que ese es el nivel de institucionalización que tienen, cómo lograr ese centro de gravedad, ese centro de gravitación, de encuentro que hay entre distintas unidades, personas, proyectos, ideas, y los proyectos que se transforman y que logran continuar. La verdad que distintas cuestiones para poder presentar, pero desde un organismo público, y utilizar este concepto que dijo, esta simbiosis, esta sinergia que se hace entre la necesidad de lo público, en una visión estratégica, conjuntamente con los centros de formación, el conocimiento, y fundamentalmente un pilar fundamental con el mismo nivel, que es el sector privado hacia el desarrollo. Desde ese punto es que empezamos a desarrollar distintas aristas que se fueron desde la parte académica, que estuvo representado por nuestro rector de nuestra escuela, y una escuela que, más allá de tener una tradición, una formación en lo que son cuadros del audiovisual, en mi caso yo particular, como lo dijo Susana, yo vengo de las ciencias políticas, tratando de ver cómo llevamos adelante las políticas públicas y que logren enganchar los distintos engranajes. Frente a eso empezamos a desarrollar distintas líneas hacia dónde creemos que nosotros podemos ir conformándolo como industria, sin perder esa parte de la experimentación, que quizás es lo que hoy nos encuentra, y por qué hay un apoyo por parte del instituto a Escalatrónica como proyecto, ya obviamente con una continuidad, y contar un poco algunas iniciativas, algunas herramientas, muy breve en lo que voy a hacer de mi posición, pero mostrar distintas participaciones. Acá lo tengo a Julián Petrina, con este proyecto que arrancamos como IA Lab, a Gustavo Cabana, con que arrancamos el proyecto de cómo tratar de salir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. En este caso, es decir, qué tenga que ver un instituto de cine, como a veces se siente, a discutir lo que es salir un poco de la tradición, salir un poco de esos ribetes, esas coyunturas que sean estas estructuras más allá de un formato de exhibición. Estamos hablando, cuando le pusimos el IA, jugábamos con un poco también de esta cuestión de irrupción de industria audiovisual, la innovación abierta como una nueva forma de vinculación en función del desarrollo, y la inteligencia artificial como instrumentos, como herramientas. Y cuando hablamos de audiovisual y cuando rompemos un poco esos límites que salimos de lo tradicional, decimos, porque está acá Francisco Robito con la sección Maquinitas que nos va a contar también, salir de esos relatos, las formas del audiovisual tradicional, a empezar a intentar los videojuegos, y que empezamos a encontrar también distintos puntos de conexión, ya sean las narrativas, los formatos de exhibición, los cambios culturales, los cambios en los formatos tecnológicos, y cómo hay un punto de encuentro entre lo que es desarrollo, lo que es investigación, lo que es arte, lo que es experimentación, lo que es apoyo y, digamos, a fortalecimiento. Digamos, nosotros creemos en esa visión estratégica del Estado acompañando estos procesos. Y cuando digo acompañando es dando incentivos, dando apoyo, dando continuidad, generando debates, generando disrupciones, y fundamentalmente dotando también estas casas de estudios. Así que, más que nada, hacer una pequeña introducción y dar pie para que pudieran hablar. Modificamos un poco el orden para poder generar también un punto de encuentro, que quizás era el puntapié. Y bueno, presentar a Julián Petrina, con quien venimos desarrollando distintos proyectos en el instituto, pero encontramos el punto desde la inteligencia artificial como un puntapié para dar una discusión. Sabemos que en el mundo hay discusiones entre los procesos de transformación y las estructuras, las normativas, los contratos, las formas de producir, que también están atravesadas, que quizás son más sólidas y más difíciles de transformar. Nosotros vemos esto como cuestiones de oportunidad, que son procesos dinámicos que se van, siempre va a haber, lo dijimos, estamos en medio de una cuarta revolución industrial, y que frente a eso tenemos que estar preparados, tenemos que ir prestando esos debates, esas necesarias, y cómo pensarlos como instrumentos. Así que bueno, aprovecho este punto para presentar a Julián, parte del equipo, para que pueda contarnos un poco su participación en esta mesa. Muchas gracias, Mario, Susana y Joaquín, por la inspiración previa, la verdad, muy, muy interesante. Como mencionaron, soy ingeniero electrónico y trabajé durante muchos años en la industria audiovisual, también para Disney, ESPN, TNT. Entonces, tuve la suerte de estar rodeado de bastante tecnología moderna y poder ver cosas de vanguardia desde hace unos 20 años aproximadamente.
Siempre tuve el corazón del ingeniero diseñador medio loco que fabrica cosas y también me topé con el arte y empecé a encontrar esa simbiosis fabricando cosas y encontrando que la tecnología usada de una determinada forma emociona, ¿no? Entonces, mis últimos 20 años estuvieron rodeados de tecnología y de arte y por suerte al trabajar en los medios audiovisuales también me pude contactar con muchas personas que viven de la misma forma. Hoy voy a hablar de inteligencia artificial, algo que está sonando hace 1 año y medio en forma muy disruptiva. No es que la inteligencia artificial se inventó recién ahora, viene teniendo varias décadas donde hay momentos que tienen grandes disrupciones y después vuelve a caer en valles. Ahora no, ahora creo que llegó el momento de la inteligencia artificial como la vamos a empezar a ver y va a generar un cambio de paradigma en cómo vamos a empezar a hacer un montón de cosas. Cómo vamos a hacer con el trabajo, cómo vamos a hacer con la educación, qué es lo que vamos a necesitar en estos nuevos mundos que se van a vivir. Relacionándolo con lo que es la industria audiovisual, porque la inteligencia artificial claramente va a embeber absolutamente todo lo que conocemos y negarlo es algo que va a ser imposible de hacer. Pero en este punto vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a las artes audiovisuales y qué es lo que podemos hacer con las nuevas herramientas y qué hacer con los nuevos desafíos que vamos a enfrentar. En las otras charlas que di sobre inteligencia artificial me puse a charlar un poco sobre la parte un poco más técnica de cómo llegamos a esto. Siendo ingeniero también me resulta apasionante, pero esa parte la vamos a pasar rápido para demostrar que esto no es magia y lo que va a venir dentro de un tiempo realmente va a ser sorprendente. La neurona digital o el perceptrón se inventó en 1957 y la idea era replicar el funcionamiento de una neurona tradicional. Una neurona tiene dendritas, tiene axones, se conectan entre ellas y generan estímulos eléctricos. Esos estímulos eléctricos, finalmente, como se ve del lado derecho, se puede representar como una suma de multiplicaciones, no mucho más que eso. Entonces, tener 10 por X más 20 por Y más 35 por Z, y si eso es mayor o menor de un determinado valor, activo la salida. Así funcionan nuestras neuronas también, y así solo no hace nada. Pero cuando las empezamos a conectar entre muchas neuronas y las conectamos todas contra todos, lo que nos permite es la capacidad de entrenar y de que las neuronas aprendan, que haya valores que se ajusten en el sistema para cuando uno está haciendo determinado tipo de ejercicio o está aprendiendo algo, lo que está haciendo con el cerebro, lo que está haciendo con los músculos, es un entrenamiento de repetición para setear un valor interno, en nuestro caso, en nuestro cerebro. Acá es, en el caso de las redes neuronales, será en cada uno de los pesos que tiene cada una de las dendritas. Hasta acá todavía esto es muy teórico y parece como que no sirve de nada, y de hecho también es lo que sucedía con el paso del tiempo. Se inventaban estas cosas, pero quedaban en un ámbito muy académico, que incluso es hasta aburrido. Entonces, hoy estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial como fue la revolución del iPhone. Los teléfonos venían siendo de una determinada forma hasta que irrumpió el iPhone. Ahora todos los teléfonos que tenemos acá son más o menos parecidos a esa pantalla de vidrio de color negro, ¿no? Entonces, y las posibilidades que hace ese dispositivo, que pasó de ser un elemento de comunicación a un multidispositivo. Todas las aplicaciones que aparecieron con los teléfonos y todas las aplicaciones que nos hacen la vida más fácil y que incluso cambiaron los modelos de negocios, ¿no? Lo mismo está sucediendo hoy con la inteligencia artificial. Y va a llegar a ese punto donde no importa si uno entiende o no de tecnología, va a estar usando dispositivos que van a estar asistidos con inteligencia artificial, como sucede, por ejemplo, con el corrector ortográfico del teléfono o los filtros para que no nos lleguen mails que nos queremos. Todas esas cosas están alimentadas hace mucho tiempo, pero no eran, digamos, tan impresionantes como lo que estamos viviendo ahora. Recién les hablaba que
a las redes neuronales hay que entrenarlas de la misma forma que nosotros aprendimos a escribir o a leer, haciéndolo bajo repetición, y al hacer eso, nuestra red neuronal fue la que fue grabando y seteando distintos pesos para que nuestro cerebro opere de esa forma. La inteligencia artificial es muy amplia y tiene distintos componentes. No todos los modelos de inteligencia artificial hacen lo mismo, eso también es lo que vamos a charlar en un rato, pero sí lo importante es que de un tiempo a esta parte se pudo hacer entrenamientos masivos en la inteligencia artificial. No pensar que una neurona, analizarla para compararla con la de un ratón y ver si eléctricamente funcionan igual. Ahora lo que nos encontramos es que tenemos millones y millones de datos y computadoras tremendamente poderosas para poder entrenar a estos modelos. Estos modelos, por ejemplo, nosotros los tenemos muy incorporados, pero aprender a ver, aprender a que nuestro cerebro reconozca las formas y dentro de las formas les dé una determinada importancia y reconocer caras. Nosotros lo vivimos en forma natural, pero nuestro cerebro se fue entrenando para poder hacer eso en distintas cuestiones. Entonces, hoy nos vamos a encontrar que el Machine Learning es la clave de cualquier entrenamiento. Ese Machine Learning, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning básicamente es la cantidad de datos con la que se puede entrenar a un modelo, ¿no? Estamos hablando de que hay modelos que se entrenan con 4.000 billones de datos, ¿no? Para poder reconocer imágenes y demás. Entonces, eso es Deep Learning, cuando la cantidad de datos es tan grande. Después, como mecanismos de entrenamiento, tenemos el entrenamiento donde yo le doy datos conocidos al sistema, le digo, estas son gatos, estos son perros, esto es una computadora, y después de varias pruebas empieza a entender que cuando yo le muestro una cara de una persona dice persona, cuando le muestro la cara de un perro, perro, o le muestro una computadora dice computadora. Hay otro tipo de aprendizaje que es directamente le doy al sistema sin ningún dato adicional y lo pongo frente a los datos que podría ser esta computadora, esta botella, el mouse, el micrófono, Mario. Y lo que voy a hacer, o lo que haría cualquiera, va a empezar a catalogar y va a decir, ok, esto es distinto que esto y voy a separarlo. Estoy catalogando. Eso es el aprendizaje no supervisado. Y después también está el aprendizaje por refuerzo, donde de la misma forma que a nosotros nos premian o nos premiaban cuando hacíamos algo bien y entendíamos que iba por ahí. Entonces, esta interacción de la máquina o el sistema y alguien que da el refuerzo positivo cuando las cosas suceden como uno quiere. Entonces, en base a este entrenamiento, logro que los modelos aprendan más. ¿Y qué significa que los modelos aprendan más? Bueno, podemos hacer que los modelos aprendan a ver. Entonces, para redes neuronales hay muchísimos tipos de redes neuronales, desde la primer perceptrón que se empezó a interconectar con el resto, a diversas redes que cumplen una función determinada. De hecho, nuestra parte del cerebro que se encarga de la visión no se encarga de la audición. No puedo sacar un pedazo de mi cerebro de la corteza de la visión y hacer que funcione en la parte auditiva. Sí podría haber sido si de chico me tapan un ojo y cuando mi cerebro va evolucionando, lo que se iba a encargar del ojo derecho, el cerebro lo va a acomodar para otra cuestión. Las redes en ese momento plásticos se van a acomodar. En las redes neuronales convolucionales, lo que hacemos es procesamos una imagen para ir haciéndola cada vez más simple y en ese cada vez más simple para lograr que una computadora las pueda de alguna forma comprender. ¿Para qué sirve esto? Para que, por ejemplo, los nuevos modelos, como este modelo que se llama SAM, le permita a una computadora segmentar y obtener información de los distintos elementos. Nosotros lo hacemos de forma muy fácil, miro el vaso y sé que es un vaso, pero piensen lo que es, y las personas que trabajan en diseño, en el pasado tenían que enmascarar un objeto para poder separarlo del resto de los objetos y después ese objeto o aplicarle un tratamiento particular, ¿no? Lo teníamos que hacer nosotros a mano, después las herramientas lo empezaron a hacer un poco mejor, detectando bordes, y en el medio aparecieron estas redes convolucionales que a partir, como les decía, de muchos procesamientos matemáticos, logran esto, de poder tener segmentado el modelo completo. Luego podré
ir profundizando, ¿no? Puedo segmentar una casa y dentro de una casa la puedo segmentar en lo que son las puertas, lo que son las ventanas, dentro de la ventana puedo segmentar el marco del picaporte, todo puede ser segmentado y todo tiene una determinada información. Entonces, la evolución que estamos viviendo, por un lado, cuando recién Joaquín hablaba del blockchain y ahora hablando de la inteligencia artificial, todo de alguna forma va a estar interconectado para algún fin un poco más interesante. Acá estamos viendo otro ejemplo de cómo los sistemas sirven para segmentar y cómo esto ya sucede directamente en tiempo real, ¿no? Entonces, las herramientas nos están dando, o la inteligencia artificial nos está dando herramientas muy poderosas para hacer cosas que antes eran tediosas. Lo siguiente, para entender la inteligencia artificial actual, es entender qué es ChatGPT, qué es lo que sucedió con ChatGPT y por qué la revolución. Pensemos que GPT es un modelo que salió a la luz a fin del año pasado y en menos de un año pasó de 3.5 a la versión 4 con capacidades de aprendizaje, pero absolutamente increíbles. Y uno piensa a priori que esto podría ser magia, como un sistema yo le puedo preguntar algo y me puede responder absolutamente cualquier cosa. A ChatGPT uno lo tiene que poner en contexto, como si yo voy a hablar con cualquier persona y le voy a decir, ¿qué es la Tierra? Y me van a preguntar, ¿en qué contexto? ¿En el contexto de los planetas o en el contexto del sustrato donde se plantan las plantas? Entonces, según el contexto, la respuesta sería tierra negra o tierra redonda. Entonces, de alguna forma, cuando yo entro a una biblioteca, tengo que saber qué es lo que estoy yendo a buscar. Y si estoy yendo a buscar ficción en el primer piso, tengo que ir al primer piso, porque quizás los de medicina están en la planta baja. Entonces, lo que quiero buscar lo tengo que, de alguna forma, orientar. Esto que les comento es para entender cómo funciona ChatGPT y cómo usarlo con el máximo provecho, porque yo le puedo preguntar cualquier cosa o lo puedo poner en contexto. Yo puedo decir, escribime un cuento y me lo va a escribir, o le puedo decir, sos un experto en Borges, en Cortázar, en Sábato, y quiero un cuento corto que tenga un poco de los tres. Como el modelo está entrenado con estos escritores, puede hacer una inferencia. Entendamos que en la inteligencia artificial tenemos dos grandes estadios, uno es el entrenamiento, la otra es la inferencia. La inferencia es hacer lo que ya puedo hacer una vez que ya aprendí. Yo estudié ingeniería muchos años, entrenamiento, y ahora cuando resuelvo algo, inferencia. Los que habrán usado ChatGPT se habrán encontrado que es fabuloso y según como uno pregunte, yo por ejemplo también hago programas de computadora y antes de repente cuando hacía un código, si tenía algún problema, tenía que empezar a buscar en Google y encontrar cómo resolverlo con alguna persona que esté en una situación parecida. No sabía si lo que había hecho estaba del todo bien, por más que funciona, o si podría optimizarse. Yo puedo agarrar y decir, ChatGPT, sos un experto en JavaScript, miré este código y decime qué hace y si se puede optimizar. No solo eso, puedo decir, ChatGPT, hace un código, haceme una página web que tenga 4 botones, que cuando aprieto el botón de la derecha aparezcan imágenes de patitos y cuando aprieto el de la derecha mande un email. Seguro, taca, taca, ¿en qué lenguaje? Lo va a escribir. Esto que ChatGPT entiende, y le puedo pedir que me haga una receta de cocina para un comensal hindú y 2 franceses y un vegetariano, y le puedo preguntar absolutamente cualquier cosa. Siempre que la pongo en un contexto determinado, la respuesta va a ser absolutamente fabulosa. ¿Cómo sucede esto y cómo funciona ChatGPT y por qué estamos en una revolución? La clave es los Transformers, que tienen este nombre que nos hace acordar a Optimus Prime. Y lo que surgió en el 2017 es un paper que hablaba que attention is all you need para poder explicar cómo hacer un sistema como GPT. Hasta ese momento, si ustedes veían, los sistemas de reconocimiento de texto usaban una red que se llama recurrente, donde la salida de una neurona entra en la otra, entonces y así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiero hablar o quiero entender una frase determinada, por ejemplo, el perro estaba en el salón durmiendo tranquilo, y bueno, la palabra él está relacionada con perro, perro estaba con estaba, y así voy hilando. Si la frase fuese muchísimo más larga, la última palabra y la primera es como que quedan demasiado separadas para que tengan una relación. Eso es lo que se resolvió en 2017 con esta tecnología de Transformer,
que lo que hicieron es que cada una de las palabras de una frase tenga una relación contra todas las palabras de esa misma frase. Esa relación va a estar cuantificada, entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que hay palabras que están, ¿quién está durmiendo? El perro, ¿en dónde? En el salón. Hay en el sujeto y en el predicado que estudiamos de chicos, es básicamente lo mismo, entender cuál es la importancia de cada una de las palabras con la siguiente. Así mismo funciona ChatGPT para encontrar cuál es la relación que hay de una palabra con la otra, y de hecho lo que hace el modelo no hace otra cosa que adivinar la mejor palabra siguiente en una frase. El tema es que cuando yo le doy el contexto, la mejor palabra, si yo digo la tierra es, puede ser redonda, puede ser negra, puede ser húmeda, depende del contexto. Entonces, esa mejor respuesta va a depender de la aproximación. Cuando uno entra en estos modelos, que les hablaba hace un rato de 4 billones de datos, lo que estoy haciendo es que, como esta frase es corta y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, 9 palabras, cada palabra está representada por un vector de 9 dimensiones, porque son 9 palabras, pero cuando yo empiezo a hablar de conceptos mucho más grandes, los vectores se hacen multidimensionales, esos se llaman tensores, y lo que genera es lo que se llama un mapa de inferencia. Ustedes si buscan en la computadora mapas de embedding van a encontrar como constelaciones donde las palabras están acomodadas según ahí por ejemplo pen, pencil y writing están escritas, son objetos que están todos cerca de alguna forma. Y si pongo el concepto agua, claramente va a estar separado de eso, salvo que esté hablando de un libro que está describiendo el agua y estaría relacionado. Entonces uno mira estos arreglos multidimensionales que parecen galaxias prácticamente, donde pensémoslo así, si yo les doy ahora una lista de 50 palabras y les digo empiecen a hacer frases, cada uno va a empezar a hacer frases según su especialidad, lo que más le gusta, lo que estudió, lo que se le ocurre. El que es ingeniero mecánico va a armar frases que seguramente tengan que ver con eso, el que es artista va a escribir frases que tengan que ver con las mismas palabras. Entonces, es como que esas mismas palabras pueden estar acomodadas de distintas formas, generando embeddings o mapas que son diferentes, ¿sí? que tienen distintas funcionalidades. Esto lo que nos permite es que cuando yo le estoy haciendo una pregunta al sistema, y estoy hablando de PEN, todas las respuestas que me va a dar van a estar relacionadas y todas las aproximaciones que va a hacer con la próxima palabra van a estar relacionadas con ese mapa de embeddings. Lo otro que sucede es los embeddings no funcionan para hacer que ChatGPT nos entienda, para poder decirle escribirme una novela, a escribirme una receta. Tengo esta dolencia, te paso, por ejemplo, el mundo de la medicina es un clásico de esto, ¿no? Porque tenemos un montón de información que está relacionada dentro de la medicina y el micrófono, no hay nada de la medicina y la pantalla y las sillas. El mundo de la medicina en sí mismo es una constelación y todas las palabras que van a estar y todos los síntomas van a estar relacionados dentro de ese ecosistema. Lo que para un humano es imposible, que es mirar 50 páginas al mismo tiempo, para GPT o para estos sistemas es algo que pueden hacer porque se sintoniza, es como que viajan a la dimensión medicina y toda la información está ahí. Entonces, todo el diagnóstico médico va a generar un salto revolucionario porque es un sistema que hace una inferencia casi perfecta y cada vez lo va a hacer mejor con una cantidad de datos abrumadoras y al mismo tiempo. Una persona lo tiene que hacer en forma secuencial. El otro gran modelo que surgió en los últimos 2 años son los modelos de difusión y esto terminó de completar el ecosistema. En un modelo de difusión yo lo que estoy haciendo es estoy entrenando a un modelo para reconocer una determinada forma. ¿Y cómo se entrena? Bueno, al modelo le empiezo a poner ruido hasta que llega el punto donde está completamente lleno de ruido. Y desde ese ruido absoluto y caos absoluto le pido que vuelva a construir la imagen original. Entonces, esto lo que nos permite es, de un tiempo a esta parte, que aparezcan estos modelos de arte generativo, como fue DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, que lo que hacen es, por un lado, a partir de un prompt, reconocen qué es lo que les queremos decir a través de este sistema de transformers que les comentaba hace un ratito, donde el sistema ya se hace
inteligente por la cantidad de datos que tiene, y sumado al modelo de difusión le puedo pedir, bueno, ahora quiero que hagas una determinada imagen. Entonces, de un tiempo a esta parte apareció DALL-E 2, que revolucionó el ecosistema del diseño. En el último año, con Midjourney y Stable Diffusion. Stable Diffusion es la versión libre de... El open source también claramente hizo que todo esto pudiese ser posible. Open source es cuando alguien hace software, dejarlo para la comunidad, dejarlo documentado para que otro lo pueda usar, para que lo pueda hacer crecer, para que lo pueda corregir. Entonces, para que puedan trabajar en forma global, ¿no? Entonces, poder romper esa barrera que antes era trabajo con mi compañero, ahora trabajo con cualquier persona en el planeta. Entonces, el open source nos trajo esto y permitió, democratizó el conocimiento informático. Siendo a la inteligencia aplicada al día de hoy, lo que estamos viendo es, por un lado, ChatGPT como una súper herramienta. Antes piensen que necesitábamos un especialista en finanzas. Quiero hacer una startup, necesito un especialista en finanzas, un especialista en marketing, un especialista en distintas cuestiones, un ingeniero quizás. Hoy tenemos al genio de la botella, porque el especialista está ahí y está entrenado con, como les decía, billones de datos para poder responder a todas estas cuestiones. Entonces, si yo estoy haciendo una startup y necesito entender cómo va a ser mi cash flow, le voy a decir, sos un experto en finanzas, por ejemplo, sos un experto en finanzas y sos un experto en marketing, conoces los trabajos de Steve Jobs, de cualquier otra persona que quiera poner como marco de referencia, necesito hacer una campaña para un producto. Bueno, la herramienta ahí nos va a empezar a pedir información para, primero se seteó el embedding y ahora empieza a generar información. Sumado a esta revolución de al margen, porque el modelo GPT, que dicho sea de paso es transformer preentrenado generativo, eso es lo que significa GPT, el transformer que habíamos visto, ese modelo preentrenado con millones de datos y generativo, sumado a este modelo de difusión, se llama modelo de difusión porque partimos del ruido absoluto a generar imagen. La computadora, cuando generó ese gatito o ese perro o esa cara, partió del ruido absoluto, entendiendo, como les decía hace un rato, que una cara, por ejemplo, tiene ojos, el ojo tiene un iris, esta segmentación, y por otro lado, entender que si estoy hablando de ojos, todas las palabras que van a estar alrededor de ojo, ¿no? Pestaña, iris, verde, marrón. Entonces, el sistema, cuando está procesando y está haciendo la inferencia, relaciona todo esto porque está en su mapa de inferencia. Entonces, una de las cuestiones que va a empezar a suceder ahora con las nuevas herramientas es, por ejemplo, en lo que es el mundo audiovisual. Poder agarrar una película que esté filmada hace 20 años en Standard Definition y no hacer un escalamiento como se hizo hace unos años cuando apareció el HD, donde simplemente se le aplicaron algunos filtros y se le hizo crecer para que ocupe una pantalla de 1920 por 1080. Acá lo que estamos haciendo con inteligencia artificial y hogareña, porque acá ya no hay científicos para poder hacer este tigre, sino los científicos desarrollaron la tecnología para que los ingenieros en programación desarrollen el producto y para que una persona en el mundo audiovisual pueda agarrar una foto con baja calidad y pedirle que la lleve a 4K. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es va a decir, ok, estoy pintando una cara tiene ojos, una cara tiene nariz, es un tigre, los pelos tienen una determinada forma, entonces lo va a recrear. Es del ruido absoluto a una imagen y de una imagen degradada a una imagen que puede ser absolutamente perfecta. Entonces, dentro de las revoluciones que van a venir, porque hablar de inteligencia artificial también nos pone a pensar que mucho trabajo que antes era analítico, ahora lo va a hacer una máquina. De hecho, la programación, como la conocemos, la va a empezar a hacer las computadoras, las páginas web. Hay listas y listas de empleos que van a ser reemplazados o que van a ser embebidos por la tecnología de la inteligencia artificial. De la misma forma que cuando alguien escribía en una máquina de escribir y llegó la computadora, cambiaron las cosas. Ya no usaba las resmas, ya no usaba los cartuchos de tinta, ya tenía otra velocidad, ya podía borrar. Y uno habrá dicho, ¿y qué pasaba con los que arreglaban las máquinas de escribir? Pobre gente, como los que ponían herraduras. Bueno, la evolución y el humano es básicamente lo mismo, ¿no? Siempre estamos inventando cosas, recién hablábamos con Joaquín, siempre inventamos cosas para
hacer nuestra vida mejor. Entonces, este temor que la tecnología nos va a correr, desde que el hombre es hombre, no viene sucediendo. Al contrario, venimos de alguna forma homogeneizándonos como sociedad, pudiendo trabajar y pudiendo compartir cosas con personas en las antípodas del planeta, cosa que antes era completamente impensado. Entonces, sí, lo que vamos a tener, ahí hay un poco más de resolución, porque para el que está en el medio audiovisual, esto es la verdad que absolutamente fabuloso, cosas que antes no se podían hacer, cosas que también nos van a... que van a correr y van a mover al tipo de trabajo y nos van a generar desafíos. Por ejemplo, el otro día hablábamos en una conferencia lo que es el doblaje y el subtitulado. El doblaje, la localización, cuando alguien hace una película en Estados Unidos y la quiere llevar a China o a Argentina o a España, hay artistas del doblaje que la traducen y le ponen la misma emotividad para que la película mantenga su estilo. Bueno, hoy hay herramientas que ya directamente escuchan en tiempo real y replican la voz del que uno quiera. Entonces, en estas charlas empieza a parecer como, nos quedamos sin trabajo. Cambia el trabajo, cambia la forma que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer. Cuando se inventó la cámara fotográfica, los que hacían retratos a mano habrán dicho, el demonio llegó. Y los que empezaron a pintar de otra forma, y los que empezaron a usar la cámara fotográfica la empezaron a usar de otra forma. Entonces, el avance tecnológico nos permite cosas que hasta ahora no imaginamos, y no lo imaginamos porque no llegó. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una lista de herramientas, por ejemplo, esta que se llama Runway. En Runway, por ejemplo, podemos filmar a estas personas y automáticamente pedirle que les cambie la cara a cada uno de nosotros y que parezca como que es todo completamente natural. Algo que era impensado tiempo atrás, donde para hacer algo así necesitamos muchísima tecnología de traqueo, y cuando hacían películas animadas eran unos costos enormes en producción para eso, para tener a un talento, tener el fondo verde, poner las pelotitas, el sistema de traqueo, las cámaras, el que componía. Bueno, hoy Runway lo está haciendo en tiempo real. Aiva es una empresa que hace música a través de un prompt. Uno le puede poner, necesito la banda de sonido estilo Hans Zimmer, épica, para determinada producción. Seguro, acá está. ¿Y cómo sería si fuese tropical? Bueno, acá está. Entonces, lo genera. Crear música es una locura, pero tampoco es tan complicado. Una máquina lo puede hacer perfectamente. NVIDIA está metidísimo en todo lo que son la evolución, porque todo este procesamiento finalmente se hace con tarjetas gráficas, que es, como mencionaba Joaquín, hay un nuevo cambio que se está a punto de venir por la miniaturización, que ya está llegando a un punto que es atómico o es subatómico. Entonces, eso está en un slide por ahí, pero hay una inteligencia artificial para el gusto del que quiera, ¿sí? Midjourney para generar imágenes, Stability.ai es los que inventaron los modelos de difusión. La realidad es que si se ponen a buscar, van a encontrar para hacer presentaciones, para hacer logos, para hacer escritos, para lo que quieran, hay hoy una inteligencia artificial. Dentro de las inteligencias artificiales podríamos hablar de ANI, que es Narrow Artificial Intelligence, que es una inteligencia angosta, una inteligencia que genera imágenes o que genera texto a partir de un prompt, pero tienen una sola función, por decirlo de alguna forma. Lo próximo que llegará son inteligencias que van a ser generales, ¿no? Donde ya empiezan a interconectarse y uno ya lo empieza a ver con algunos modelos como GPT-4, donde ya no solamente le puedo pedir algo, sino le puedo pedir no que me resuelva un texto o una imagen, un pedazo de código, sino le puedo pedir que me genere un plan de negocio y que lo lleve adelante, y que la inteligencia entienda que va a tener que hacer la web, va a tener que hacer el marketing, va a tener que hacer la parte financiera, la parte legal, la parte absolutamente, la parte de producto. La inteligencia artificial general hace eso. Posibilidades y desafíos, todas. Y como les decía hace un rato, siempre que se inventó una tecnología, lo que vino fue un cambio revolucionario, ¿no? Desde que se inventó la rueda, al día de hoy, el tiempo cada vez es más corto entre nuevo cambio paradigmático, por decirlo de alguna forma.
Las computadoras hoy usan transistores, los transistores manejan niveles binarios, como recién se hablaban, y se fueron haciendo cada vez más chicos para poder entrar en esta computadora o en este teléfono y cada vez tener más potencia. Para eso se trabajó con técnicas donde los transistores empezaron a ser cada vez con menos átomos, hasta donde ahora estamos en el punto donde ya no se puede hacer nada más chico. Y hay una ley, que es la ley de Moore. Moore es uno de los fundadores de Intel, que en 1970 predijo que cada 2 años se iban a duplicar el número de transistores. Llegando al punto, partiendo, por ejemplo, de, no sé, 2.000 transistores en 1970, ahora podemos fabricar sistemas con 30, 100.000 millones de transistores. Si hacen la cuenta 2.000 por 2, 4.000 por 2, 4.000 por 2, 8.000 por 2, bueno, es como las capas cuando uno hace una espada de Damasco y empieza a doblar el acero sobre el acero. Entonces llegó un punto donde ya no pueden continuarse con la tecnología que conocemos. Entonces el nuevo salto es el de las computadoras cuánticas, donde puedo miniaturizar todo muchísimo más y tener una velocidad absolutamente sin precedentes. Por esto es lo que se mencionaba recién, que todo lo que es la criptografía tradicional, que con una computadora común no se puede romper, y esa es la clave, que no se puede romper. Si tenemos una computadora que tiene 1 millón más de veces de potencia, todo cambia, ¿no? Entonces, vamos a vivir cambios paradigmáticos. Tenemos que afrontar cambios en cuál va a ser la educación que vamos a adquirir o nuestros hijos van a adquirir para los nuevos desafíos, ¿no? Porque también hoy miramos los planes curriculares y estamos estudiando cuestiones, por ejemplo, que son ya antiquísimas y que de repente no se usan más, quedaron como una cuestión prácticamente folclórica. En un momento la química fue el último grito de la moda y estaba buenísimo. Y la gente estudiaba química y salían químicos, después vino la física, después vino la electrónica, después vino la informática, después todo junto se juntó para la medicina y todos los advenimientos que llegaron. Hoy la educación tiene que ser atravesada por esta nueva tecnología, porque la realidad es que, por un lado, es una tecnología que llegó y está, es como negar Google. Al principio pueden decir, no busques la fuente de Google porque quizás está mal, usar la del libro. Yo tengo una colección de libros de ingeniería de hace 100 años y estoy seguro que muchos de ellos tienen datos que están mal. Porque de hecho, ¿qué era? Una revisión histórica, esos libros eran los mejores. Google nos trajo el conocimiento de todo el planeta. Entonces, lo tenemos que usar para estudiar. Y de la misma forma, vamos a tener que usar a la inteligencia artificial para estudiar. A GPT uno le puede pedir, explícame física cuántica. Perfecto, te voy a explicar. Explícamelo más fácil. Va a bajar el nivel, lo va a explicar. Explícamelo como si fuese un chico de 5 años. Y lo va a llevar a ese nivel. Entonces, es una revolución para la educación y es una revolución para el trabajo. Entonces, pensar cómo vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, nada, yo no creo esto que dicen que vamos a dejar de trabajar y que va a existir un salario universal. Eso, la realidad es, creo que como humanos siempre tuvimos la chispa de crear cosas nuevas. Recién hablábamos de dónde está el límite, qué es lo que es estar vivo, ¿no? Y qué pasa si lo próximo es el cambio de nuestro soporte, ¿no? Nuestro soporte que hoy es absolutamente fabuloso. Esta máquina que, hablando de robots, esta máquina que no hace ningún ruido, ¿no? Qué cosa fabulosa. Pero ya a partir de la inteligencia artificial masiva como la vivimos, podemos estudiar, por ejemplo, el genoma humano que tanto tiempo tardó en descifrarse, o descifrar qué es lo que está pasando con la información planetaria que tenemos. Los telescopios capturan millones y millones de puntos, pero no había la tecnología hoy para decir, mira, ese y ese al mismo tiempo están parpadeando. Entonces, tener a este genio en la botella que tiene este poder de mirar todo en paralelo nos permite ver otras cosas. Entonces va a haber una gran revolución en lo que es el trabajo. Para mí no es apocalíptico, sino vamos a cambiar. La medicina va a evolucionar de una forma pero increíble. Cómo la inteligencia artificial se está usando para decodificar genoma, decodificar proteínas, entender cosas que antes nos resultaban imposibles, ¿no? Entonces, hoy está llevado a todos lados. Y al arte, claramente también, ¿no? Porque hoy poniendo un prompt en un teléfono obtengo fotos absolutamente fabulosas.
el arte también va a tener que en un momento decir, ok, tenemos que hacer algo nuevo, ¿no? El arte para mí es de las actividades de vanguardia la número uno, ¿no? Siempre el arte rompe el status quo de lo que estaba para hacer algo que la gente diga, ¡ah! Si no, no es arte, ¿no? Para mí el arte es la mezcla entre la tecnología y la emoción. Es una emoción plasmada con una tecnología. Y esto es lo que estamos empezando a vivir con la revolución de la inteligencia artificial. Bueno, gracias. Muy siempre Julián instructivo y genera nuevas discusiones. Muchas gracias, Julián. Uno de los puntos, también para volver un poco al centro y entender la parte de las instituciones y cómo vamos preparando esa adaptabilidad, vuelvo hacia el punto que Julián lo dijo, el sistema, un cambio de paradigma y en cierta manera también, más allá de un cambio de paradigma, también un modelo de educación, un modelo de predisponernos e ir preparándonos frente a estos posibles cambios. La verdad es que encontramos un eje que es continuidad cuando desde un centro de formación, como fue nuestra escuela, nació, de hecho, acá en esta mesa hay continuidad, con un primer proyecto en el año 2019 con vamos a decirle proyecto porque en 2019 arrancó con lo que fue el Lab de Mar del Plata, que fue una primera experiencia de cómo romper un poco los límites de la educación tradicional, formación de sumamente prestigio que tenía la institución de lo que era nuestra NERC, que estamos viendo de fondo. Y no solo frente a cambios de instituciones, de gobierno, ese punto, no solo se dio una continuidad, se que profundizó e institucionalizó. Y uno de los puntos clave fue haber constituido y creado una unidad de animación y nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías siempre se van actualizando y como tal. Y bueno, acá nos vamos con Francisco. Desde esta unidad, que fue para el instituto un poco disruptivo, salir de esta parte de cómo del cine, cómo plantearlo lo tradicional, crear una unidad. Y bueno, en este sentido, preguntar a Francisco hacia dónde se consideró, cuál es el punto, el rol clave que ocupa esta unidad donde vos participás y con responsabilidades específicas que un poco nos traen acá a esta mesa. Gracias. Bueno, básicamente en realidad estamos viendo en cuestión de consumo audiovisual una tendencia desde hace varios años que el instituto decidió atender, no solo con la creación, sino de la sugerencia de animación y nuevas tecnologías, digamos toda la sección de nuevas tecnologías dentro de la sugerencia de animación, que ya existía previamente, sino además dentro de lo que es el mercado del instituto. No sé si saben, el Instituto Nacional de Cine organiza, dentro del audiovisual en general, hay dos grandes tipos de eventos. Uno son los mercados que están orientados a la industria audiovisual y otros son los festivales, como por ejemplo puede ser el Festival de Mar del Plata, que están abiertos al público general. Dentro de lo que es, en el Inca producimos ambas cosas. Tenemos un festival de tipo A, que es Mar del Plata, y después tenemos un mercado de contenidos audiovisuales, que es Ventana Sur. Es un mercado que coproducimos en conjunto al Marché Film, a la gente que hace el Festival de Cannes, y tiene como objetivo acercar, bueno, a la industria entre sí, en particular a la industria argentina y latinoamericana, con la industria internacional. Dentro de esa sección, dentro de ese mercado, abrimos una sección dedicada a explorar los puntos de contacto que existen o pueden existir entre lo que es el audiovisual tradicional y los videojuegos específicamente, que es Maquinitas y es la sección que yo coordino. Hay una tendencia desde hace un par de años, desde hace más de un par de años, que tiene que ver con algo. Yo voy a empezar con contando una cosita. Hay un juego argentino que se llama Storyteller, del cual voy a hablar en un rato, que va a estar llegando a sus celulares este 26 de septiembre de la mano de Netflix. No sé si sabían ustedes que Netflix hace juegos, o que publica juegos en realidad. Y la cuestión de esto es preguntarse cómo llegamos a esta situación, digamos. Un juego argentino siendo publicado en celulares a través de una de las plataformas de streaming más grandes del mundo. ¿Esto es así? Bien, ahí está.
En pantalla están viendo algunos datos de consumo audiovisual que saqué, entre otros lugares, de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales acá en Argentina, y también tengo ahí abajo un gráfico de cantidad de jugadores de videojuegos según Newsop. No importa, la cuestión es que efectivamente desde hace ya por lo menos 5 años ha habido un aumento en el consumo audiovisual en todo el mundo. Esto no solo consumo audiovisual de lo que eran productos más tradicionales, cine, series, largometrajes, sino también una orientación hacia contenidos interactivos, redes sociales, contenido independiente realizado por la gente a través de redes sociales también, que se está consumiendo mucho, que responden también a este aumento de consumo audiovisual, que no se traduce solamente, digamos, en que las diferentes empresas que ofrecen contenido, bueno, están en una lucha encarnizada para lograr ese pequeño espacio de atención de los usuarios, sino que se traduce también en el hecho de que hay necesidad de ofrecer cada vez más contenido. Y no solo de vuelta porque haya más demanda, sino también porque cambió la forma en la que se consume audiovisual. Antes, todos aquí seguramente lo vivimos, veías una serie y la tenías que ver una vez por semana en un horario prefijado. Hoy en día, una serie que tarda 6 meses, 8 meses, no importa, de producción, 1 año, la gente se la consume en una sola noche. Entonces hay un problema también con respecto a cómo se consume hoy el contenido audiovisual, que ha empujado a los diferentes sectores del audiovisual tradicional a buscar nuevos contenidos, entre ellos videojuegos. Esta es una relación que se está formando desde hace unos años, todavía está en formación. La relación entre cine y videojuegos no es una relación sencilla, porque además muchos son reacios a tomar, pero la realidad es que los videojuegos son, además de una realidad hoy en día, el contenido interactivo además es una realidad hoy en día, también es un negocio bastante importante hoy en día, o sea, factura en conjunto la industria del videojuego más que la música y el cine juntos, por ejemplo, hoy en día. También tiene un grado similar de concentración, pero bueno, para dar un panorama de cómo los antiguos actores dicen, bueno, acá hay que poner la mirada. Y por eso es que, bueno, yo voy a hablar ahora de algunas cosas en las que se puede empezar a ver esta relación hoy en día, en particular 3 síntomas de esta relación, que es lo que se está dando con la adquisición de IPs, con lo que es el contenido transmedia, y para finalizar con actores de la industria audiovisual tradicional directamente relacionándose, directamente dedicándose a videojuegos. Primero voy a hablar de adquisición de IPs. Para quien no sabe, una IP es la sigla de Intellectual Property, propiedad intelectual, básicamente refiere a cualquier creación. Voy a hacer una definición bastante ambigua, pero porque amplía incluye muchas cosas lo que es propiedad intelectual. Básicamente cualquier creación de la mente que puede traducirse o no en un bien físico y que puede ser usufructuado económicamente por la persona que la posee. Es una relación, es una definición bastante genérica porque engloba muchas cosas. Una propiedad intelectual puede ser desde un invento hasta una idea, hasta todo el contenido narrativo, un mundo que se armó para un medio específico. En lo que nos toca a nosotros, que es la relación entre audiovisual y videojuegos, lo que se habla de adquisición de IPs tiene que ver con tomar una propiedad intelectual que es propia de un medio y pasarla a otro medio. Un ejemplo claro de esto es la serie que salió este año de HBO, The Last of Us, por ejemplo. Eso es un videojuego que HBO lo toma y dice, bueno, lo voy a aplicar y voy a desarrollar esto en otro medio, en un medio visual diferente. En particular, esto además tiene un beneficio dentro de lo que es la industria visual, porque cuando vos tomás una IP que ya existe, más allá de que Last of Us es una IP, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, que es fácil de adaptar por cómo se desarrolla, digamos, porque es una IP, es un videojuego bastante narrativo, también es un juego que juegan millones de personas. Entonces, de repente, cualquier productora que quiera adquirir una IP también puede pensar, hacer un cálculo de negocio de, bueno, este juego tiene ya un mercado instalado que yo puedo aprovechar, digamos. Después tenemos lo que es contenido transmedia, que tiene relación con lo que es la adquisición de IPs, pero que en realidad, está dentro del mundo de lo que es una IP que se comparten de diferentes medios. El contenido transmedia se caracteriza por que
no es el mismo contenido el que se está contando en otros medios, sino que dentro de una misma propiedad intelectual se desarrollan diferentes partes del mundo, de esa narrativa, en medios diferentes. En ese caso, The Last of Us, de vuelta voy a seguir con el mismo ejemplo, no es un contenido transmedia, porque es la misma historia la que se está haciendo en el videojuego que después en las series. Pero, por ejemplo, de repente, Arcane, la serie esta que salió de League of Legends, sí sería un contenido transmedia, Pokémon ni hablar, por tirar algunos muy conocidos, pero si uno quiere irse también de lo conocido, en el mundo de la producción independiente también está empezando a haber este tipo de adquisiciones. Producción independiente acá me refiero a, para hablar, englobar a grosso modo, todo lo que es las producciones que no son de las grandes empresas y estas grandes marcas que todos conocemos. En pantalla están viendo dos ejemplos. Uno es Cuphead. Cuphead es un videojuego con animación medio que emula los dibujos animados de los 20, 30 del siglo pasado, y que fue adaptada, bueno, le fue muy bien, es una producción independiente de un equipo chico, pero que le fue excelente en el mundo de los videojuegos, y fue adaptada a una serie de Netflix, creo, donde, bueno, contaban parte, ampliaban un poco del lore. Y el otro ejemplo que estoy poniendo en pantalla, que si bien es una IP conocida, en el sentido de que es Star Trek, una de las IP de ciencia ficción más importantes del mundo, es un videojuego, Star Trek Infinite, que está desarrollando una empresa argentina. Nimble Giant, una de las empresas de videojuegos más importantes del país, está en este momento produciendo un videojuego con la IP de Star Trek, que bien se puede catalogar como un contenido transmedia porque cuenta una historia alternativa, creo que antes de una de las partes de la serie, ahora no recuerdo cuál, pero es un contenido transmedia y es un ejemplo de lo que es la industria argentina hoy, que ahora ya voy a llegar a eso. Y después tenemos directamente actores del audiovisual que se dedican específicamente a videojuegos, se vuelcan a videojuegos directamente, como puede ser Netflix, como les comenté. Netflix hace un tiempo que está distribuyendo videojuegos, que incorporó dentro de lo que es su plan pago. Ustedes con su celular, digo, con su iPad, pueden jugar juegos de manera gratuita, vamos a poner entre comillas gratuita, porque lo están pagando cuando pagan su suscripción de Netflix, pero está incluido en el paquete videojuegos que han sido muy importantes, digamos. Estos juegos que están en pantalla, por ejemplo, a la izquierda, son juegos que fueron muy trascendentes en el mundo independiente de los videojuegos y que hoy ustedes pueden disfrutar de manera gratuita. Before Your Eyes, por ejemplo, dentro incluso también para tocar un poco de lo que es la exploración artística dentro de este medio, es un videojuego muy interesante, fue muy importante en su momento porque incorporó una mecánica y es que cuando vos jugás el juego, cada vez que pestañeás avanza el tiempo dentro del juego. Digo, para también empezar a pensar las diferentes exploraciones que la interactividad como medio nos permite para contar historias de manera diferente. Bueno, después tenemos el caso de la Warner, por ejemplo, que produce juegos directamente, no es distribuidora, sino que hace juegos, como por ejemplo el último de Harry Potter es de ellos. Y después tenemos también casos de actores un poquito, tal vez no tan conocidos, o no de estos enormes, digo, estas compañías enormes, por ejemplo el canal Arte, que es un canal de televisión europeo, que está volcándose también a buscar contenido interactivo y que, por ejemplo, va a estar viniendo acá a Argentina a fin de año a buscar videojuegos para su catálogo, porque desde hace un tiempo que están ampliando eso. ¿Por qué viene en Argentina? Sería la pregunta que viene ahora. Bueno, porque Argentina tiene una industria de videojuegos muy, muy pujante y moderna. Digo, hay que tener en claro, acá pongo unos números en pantalla, unos números del Observatorio de la Industria Argentina de los Videojuegos, que se realizan en conjunto la Universidad de Rafaela y lo que es la Asociación de Videojuegos de Argentina. No me voy a meter en números específicos para no aburrir, pero Argentina tiene hoy en día una producción dentro de lo que es producción independiente, nuevamente. Digo, uno no tiene por qué irse, y es injusto irse además a lo que es siempre la gran producción, porque es lo mismo que nos pasaría también con el cine. Vos tenés Hollywood y la verdad que Hollywood produce Hollywood a ese nivel, no, nadie más produce a ese nivel, y en videojuegos pasa algo similar. Las grandes compañías tienen una escala de producción que obviamente pocas compañías producen, lo que no significa que no exista una industria enorme en todo el mundo que no produce ese nivel, pero produce a un nivel bastante rentable y bastante exitoso. Argentina no es una excepción en ese sentido, tiene una producción bastante, incluso dentro de lo que es AAA y las grandes compañías también tienen producción, como mencioné, Nimble Giant, que está haciendo este juego de estrategia, tiene una producción AAA, y
Globant, otra empresa de acá, también produce videojuegos. Ha producido, por ejemplo, partes del videojuego FIFA. Pero también hay toda una sección de la industria audiovisual que trabaja ya sea vendiendo servicios o directamente produciendo IPs propias, que funciona y a la que uno tiene que prestarle atención porque es una empresa que está creciendo bastante. Todo bien. Y acá voy a contar un poquito de algunos videojuegos que están en este momento y que son interesantes. Este es el juego que les comenté antes, que va a llegar nuevamente el 26 de septiembre. No me dieron parte de la publicidad, simplemente me gusta mucho el juego. Storyteller es un juego narrativo donde uno tiene que ir completando una historia a través del título, utilizando los elementos que aparecen en pantalla, como si uno estuviera reconstruyendo cuentos de hadas. Incluso dentro de me interesa particularmente este juego además contar porque es un juego que explora directamente sobre la narrativa interactiva como mecánica. Este es un juego donde la narrativa y la interactividad es parte específica de cómo se propone contar la historia que te están contando, porque en definitiva vos sos el que ordena la historia. Este es un juego muy interesante que si no quieren esperar, si esperan a 26 de septiembre, lo van a tener gratis con su membresía en Netflix, si no lo pueden comprar hoy en día en Steam también. Y otro juego, estos son otros dos juegos argentinos que, por ejemplo, bueno, tienen ahora el logo ahí de Maquinitas, porque nosotros, dentro de lo que es la actividad de Maquinitas, además del mercado que llevamos adelante acá en Ventana Sur, tenemos también una participación en lo que es el Festival de Cannes, en el mercado de Cannes particularmente, y este año tuvimos una participación y llevamos un showroom de videojuegos latinoamericanos que les mostramos a la industria audiovisual allá, entre ellos estos dos juegos argentinos, que son Atuel y Tenebrisomnia. Atuel es un juego también que les recomiendo mucho, es un juego sobre el cambio climático, donde uno básicamente juega como parte del ecosistema de la bajada del río Atuel. Es un juego bastante corto, 30-40 minutos, es una experiencia muy interesante porque además combina testimonios de la gente que vive ahí y ahonda también sobre esto que estábamos hablando de las diferentes formas de la narrativa y cómo los videojuegos pueden contar cosas de una manera distinta. Y Tenebrisomnia, un videojuego de terror muy interesante también porque conecta con lo audiovisual directamente, ya que es un juego en pixel art que en algunos momentos reproduce filmaciones en live action como parte de su narrativa, armando una mixtura bastante interesante. Y por último, dos juegos que les fue muy bien, digamos, y que están, bueno, Thunder Ray está saliendo en este momento, pero es un juego con muchísima proyección internacional, salió en varias consolas, el día de ayer. Y Icy Red, un juego que fue bastante conocido el año pasado porque salió en las noticias como el primer videojuego argentino que se exportó. No lo era, pero no importa, digamos, fue un juego que fue también muy bien, bastante interesante. Y nada, son muestras de la calidad con la que se está produciendo acá en Argentina. Para ir terminando un poco acá, yo tengo un gráfico sobre cómo son las etapas del desarrollo de un videojuego y cómo se da la cadena de valor de un videojuego. Lo comento porque tal vez dentro de las personas que están acá hay gente de los medios audiovisuales que de repente le interesa explorar la conexión que puede existir con los videojuegos o directamente dedicarse a videojuegos o conocen a alguien que quiere dedicarse a videojuegos o que le gustan los videojuegos. Y la cuestión es, de vuelta, en Argentina se puede hacer videojuegos, se hacen videojuegos, se puede vivir de eso y de manera bastante, exitosa. Los roles que incluyen la producción de videojuegos tienen muchos puntos en común con el audiovisual, exceptuando el game design, que es el único rol específico de la industria de los videojuegos. El resto de los roles se pueden encontrar en otros espacios del audiovisual y cualquier persona que incluso estuviera desarrollándose en estos roles puede decir, bueno, voy a intentar hacer el pase y dedicarse a los videojuegos sin problema. Y para eso invitamos a participar en Maquinitas. Bueno, yo acá puse justamente una de las secciones, una de las partes de Maquinitas. Nosotros organizamos charlas, conferencias, espacios de formación. Tenemos una convocatoria abierta a videojuegos en desarrollo. Si conocen a alguien que tenga algún videojuego, un prototipo que lo esté desarrollando, lo puede anotar hasta el 9 de octubre. Básicamente el espacio está abierto para eso, para dar este lugar, dar a conocer el mundo de los videojuegos y invitar a toda la industria audiovisual a que participe también de estas posibles conexiones, incluyendo los invitados internacionales que traemos que están en búsqueda específicamente de hacer estas conexiones, como por ejemplo el canal Arte que comenté y que va a estar viniendo este año. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Francisco Robito. Ahí están mis datos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya finalizando esta jornada de la tarde, está Gustavo Cabana,
que un poco brevemente nos va a contar un poco este proyecto que en cierta manera genera una continuidad. Empezamos hablando de inteligencia artificial, pasamos a videojuegos y nos deja en esta necesidad. Vemos una oportunidad, vemos un mercado, vemos una salida, vemos un desarrollo, vemos proyectos. Y bueno, frente a eso, Gustavo nos va a contar brevemente en qué estamos trabajando y cómo todo esto que hemos hablado se logra concatenar y desarrollar en una idea escalable y qué es lo que en cierta manera pretendemos y cómo generamos estos puntos de encuentro. Así que Gustavo Cabana nos cuenta un poco su experiencia desarrollando y liderando este camino. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el concepto de IA Lab nació como que con el concepto de aprovechar todas las herramientas nuevas que hay en el mercado y todas las plataformas, tanto de inteligencia artificial, videojuegos, efectos especiales, virtual production, todo como para que, cómo podemos intercalando todas las actividades entre sí, podemos generar nuevas experiencias para los espectadores, ¿no? O usuarios, o jugadores, o lo que sea. Y ese fue un poco el espíritu, porque todos tienen un punto en común. Digo, la inteligencia artificial está atravesando todo, tanto los contenidos inmersivos, los videojuegos, los efectos especiales, virtual production, los motores de videojuegos que originalmente nacieron como el Unreal para generar videojuegos exclusivamente, hoy se están usando en cine y se está animando con eso y también se está usando en efectos especiales y en virtual production. Entonces, como todo eso está todo medio como desordenado, andando de un lado para el otro y lo hacen gente por separada, nos pareció que poder armar el IA Lab y poder capacitar a la gente para que pierda el miedo de las tecnologías, se haga amiga de estas tecnologías, vea cómo transversalmente puede utilizarlas todas en un proyecto audiovisual que no necesariamente es cine. Digo, hoy el videojuego es un proyecto audiovisual muchas veces más grande que una película de Hollywood, muchísimas veces. Y de hecho, muchos actores de Hollywood ya hacen sus doblajes en los videojuegos, los músicos de Hollywood hacen la música de los videojuegos y los mismos que los especialistas en efectos especiales. Con lo cual hoy todo está mezclándose con todo y todo se utiliza herramientas de todo. Yo me acuerdo cuando era chico, se hacían el videojuego de la película. O sea, se hacía la película y se hacía el videojuego. Hoy, y desde hace unos cuantos años atrás para hasta ahora, es al revés. La película es en base al videojuego. Con lo cual, ahí vemos la importancia que se logró con la industria del videojuego, en la industria audiovisual y de entretenimiento. Entonces, en IA Lab queríamos un poco resumir eso, ¿no? Cómo utilizar todas estas herramientas para generar nuevas experiencias, mejores contenidos, no tenerle miedo a la tecnología, aprender a usarla y hacerla amiga para traerla con uno. Así que nada, muchas gracias por venir. ¿Cómo? No lo están viendo. Juan, si se puede ponerlo de la pantalla, un segundo para más o menos contar. Ahí va. Bueno, ya finalizando, hacemos un engranaje más, pero ¿a qué lado está? Un par de preguntas igual. Un par de preguntas, pero que brevemente. hay una continuidad, así que bueno, también Germán y Fiesta es parte del equipo, que lo sumamos con su expertise y su know-how, así que en cierta manera también es una continuidad que seguirá en otros ámbitos. Hoy nuestra jornada estaba acotada a este punto, pero bueno, más que nada también presentar lo que nos alcanzó hoy para su exposición. Bueno, tengo varios estudiantes ahí, digo, y me pongo un poco en el rol de profe de esta universidad, ya que varios años acá. Y tengo un par de preguntitas así que vamos a responder muy cortito, si es posible. Ahí para Julián, ¿no? Que mencionaste y desarrollaste muy bien el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y uno por ahí piensa que para acceder a ese mundo tiene que acceder a través de entender la programación. Digo, si esto es así, o no, pueden acceder de una manera que no tengan que escribir una línea de código. Ahí tienes el micrófono de Gus. Hoy la inteligencia artificial hace todo más fácil y empiezan, de la misma forma que con los teléfonos apareció el teléfono y apareció una lluvia de aplicaciones para hacer ejercicio, para pedir comida, para jugar. Bueno, hoy va a suceder exactamente lo mismo, haciendo que todo sea cada vez más fácil
en esto que estamos viendo de la programación de juegos o de la programación para generar efectos visuales, que eran cosas realmente tediosas. Hoy ya son sistemas nodales donde de repente uno un par de cajitas con líneas y pongo un texto pidiendo qué es lo que quiero que suceda. Ya no me tengo que acordar las estructuras de programación, le puedo pedir absolutamente cualquier cosa. Y la realidad es que, por otro lado, es gratuito lo que tenemos, porque uno puede utilizar la mayoría de las herramientas que son gratis y con eso puede hacer de todo. Después, si quiere ir a la opción de paga, habrá, pero hoy con ChatGPT pueden aprender a hacer absolutamente cualquier cosa. Perdón. Una cosa que también me mostraste vos. En ChatGPT hay una extensión para el Chrome para charlar, ni siquiera tipear. O sea, vos le pedís con audio y te contesta con audio. O sea, ya uno no necesita ni siquiera tipear algo, es una charla con alguien. El próximo salto es, porque hoy sucede eso, nosotros le escribimos y el sistema responde realmente rápido. Yo a veces escribo y cuando aprieto Enter, digo, ¿cómo entendió tan rápido? Y empieza a resolver lo que quería. El próximo salto es poder hablarle en forma bidireccional, porque como dice Gustavo, uno pone el plugin y le puede hablar, aprieta la barra y es como hablarle a Jarvis, como Tony Stark le habla a su sistema. Lo próximo es la respuesta con un tono de voz que no sea sintético. Lo que pasa ahí es que todavía hay se tiene que resolver el tema de la latencia. Cuando uno charlamos realmente ta, y a veces ni siquiera termino la palabra que el otro ya lo entendió. Hoy le falta ese pedacito para que de repente nos responda, pero de vuelta, como les comentaba, esto surgió, o estos modelos, hace menos de un año, y hoy la realidad es que están cambiando todo. No solo eso, sino que con estos modelos se hacen más cosas y se hacen más cosas. Necesitamos 40 ingenieros de software. Bueno, acá están, en una máquina, listo. Bueno, de hecho hay un videojuego, les hablo así porque me deben escuchar. Hay un videojuego, que lo veíamos el otro día, donde vos tenés que convencer, son todos personajes hechos con inteligencia artificial, sí, pero no saben que son inteligencia artificial. Y vos tenés que arrinconarlo desde la dialéctica para que se den cuenta que son inteligencia artificial. Y se genera una charla totalmente disparatada. Es el juego de Matrix que se llama Réplica, y de la misma forma que en la película había que convencer a alguien que estaba viviendo en la matriz. Bueno, ahora los humanos lo hacen en el juego y cada uno de los personajes, que ahora ya te diría que no son NPCs porque son personajes cruciales del juego, no saben que son personajes de un juego, no saben que son sintéticos. Y la clave es esa, es ir arrinconándolo con preguntas para que él diga, uy, caí en la cuenta que soy sintético. Gracias, Julián. Y una para Francisco, así brevemente, también en la misma línea que la pregunta anterior, ¿no? Digo, si estamos estudiando o estamos metiéndonos en la industria audiovisual, ¿no? En los primeros pasos, ¿qué tenemos que sumar para meternos en la industria de los videojuegos? O sea, personalmente decís para la gente que quiere, digamos, más o menos acercarse y demás. Para las sí. y los estudiantes, digo, si sí. piensan, salen de la ENERC o sí. salen de la UNLA, ¿no? Como Bien. licenciados en audiovisión, y dicen, quiero meterme en la industria de los videojuegos. ¿Para dónde tengo que empezar a mirar? Me parece que es muy importante dentro de esto todo lo que tiene que ver con eventos. No lo digo porque yo llevo adelante un evento, sino que en definitiva es algo que se habla mucho en la industria. Todos los eventos de lo que es videojuegos, en particular la comunidad de videojuegos acá en Argentina, está muy nucleada en los eventos de networking y comparte mucha de la información y muchos de los lugares, y mucho se cuece en esos lugares, digamos. Tiene que ver con encontrar la participación y hacer, esto se menciona, se dice así nomás. La gente no tiene, incluso gente que ha estudiado entre la industria, compañeros míos, no tienen todavía la lógica del networking. La parte del networking que es muy importante, que es la que nosotros dentro del mercado de Ventana Sur tratamos de lograr, pero que se puede lograr en diferentes espacios, es algo que uno tiene que fomentar siempre y tiene que ir, porque es ahí donde uno puede conectar no solo sobre necesidades, informarse y demás, sino además porque la relación, digamos, genera también un contacto y una cuestión de decir, bueno, esta persona está disponible, está interesada y demás. Después, lo que tiene que ver con la formación, depende, digamos, de si uno ya viene con una formación anterior o no, hay muchos lugares donde se puede estudiar acá. En algunos casos no es necesario. Esta es la cuestión, lo que decíamos un poquito antes, digamos, tal vez vos ya sos un artista 2D o 3D, y en ese sentido el pase
al mundo de videojuegos es relativamente sencillo, está muy ahí a la mano, es cuestión de aprender un poco las técnicas, pero incluso empresas de videojuegos han contratado gente de animación directamente, porque lo que necesitas es una parte específica del arte resuelta y se contrata gente que trabaja en animación. Porque básicamente yo diría que lo importante es acercarse a los espacios. En este momento, por ejemplo, está la exposición de videojuegos de Argentina, en este momento está sucediendo. Es un buen espacio para acercarse, si no, maquinitas después a fin de año, y buscar de hacer esas conexiones con la gente que más, digamos, sabe y puede orientar. Buenísimo, Francisco, muchas gracias. Ahí me estaba acordando también de Storyteller, que estuvo en el último Escalatrónica que hicimos en 2019, gracias a Game On, que lo trajo, y lo pudimos disfrutar ahí en el festival también, ¿no? En esta suerte de espacios de intercambio y posibilidad de conocer gente, ¿no? Ya hemos tenido ese espacio y en este festival también tenemos ahí una suerte de videojuegos en las instalaciones que pueden pasar a visitar. Bueno, Mario, ¿Me dejás decir una frasecita final? Dejamos ahí. En un punto, todas estas tecnologías, inteligencia artificial, videojuegos, efectos visuales, si no me mata Germán, sigo efectos especiales, efectos visuales, de Picture Production, lo que sea, no son otra cosa que todas nuevas herramientas para lo que hacemos desde la época de las cavernas, que es contar historias. Nada más. Exactamente. Mario, ¿querés cerrar? Iba a decir muchas cosas, pero la verdad que el cierre de Gustavo fue excepcional. Contundente. Contundente. Así que bueno, agradecemos a la institución. Es el principio de un trabajo que vamos a continuar y seguir mejorando en otras aristas. Así que bueno, gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Yo me siento un poco antidiluviana, no sé, de otro punto. Quedo fascinada. Y seguimos con los mismos planteos que ya inició hoy Joaquín. ¿Hacia dónde vamos, no? Claro. Con todo esto. ¿Tenemos preguntas, inquietudes? Gente que quiera comentar algo, por favor. Pues yo tengo inquietudes, ¿no? O sea, inquietudes que son, por ejemplo, bueno, con respecto a la educación, ¿no? Yo digo, entra un chico hoy a 3 años en jardín y dentro de 20 años va a ser un profesional probablemente. ¿Y para qué lo estamos educando, no? Esa es una buena pregunta. ¿Estamos educando para trabajar? ¿O estamos educándonos porque no podemos hacer otra cosa? Porque el tiempo sería realmente aburrido si no hacemos cosas, ¿no? Justamente. Entonces yo creo que hay que cambiar el objetivo y el objetivo tendría que ser la felicidad, ¿no? ¿Cómo podemos educar como objetivo la felicidad? Y después el trabajo, yo ahí estoy un poco en desacuerdo con vos. Yo creo que se va a acabar el trabajo. A mí me preguntan, ¿cómo sería el trabajo en el futuro? Y digo, en el futuro no va a haber trabajo. Entonces va a haber tengo dos versiones de esta charla. Va a haber Una ocupación. es apocalíptica. Va a haber ocupación. Y la ocupación tiene que ser para sentirnos útiles. Justamente, no el tema de decir un trabajo que sea remunerado. Yo no sé si va a haber una, digamos, asignación universal, ¿viste? O algo por el estilo, o va a haber máquinas que nos van a traer todo y nos van a atender perfectamente y no vamos a tener que hacer nada, pero algo tenemos que hacer. Completamente. Entonces, si no, nuestra vida pierde sentido. Entonces, se disparan. Bueno, mi hermana, por ejemplo, con la pandemia cambió su actividad. Ella diseñaba uniformes para eventos de marcas y con la pandemia obviamente quebró. Y empezó a pintar, que era algo que siempre le gustaba, acuarelas. Y potenciándose con las redes, ahora le va súper, da clases de acuarelas para personas en otros países. Y uno que dice una técnica que se inventó hace tanto tiempo y para uno lo usa de placer, para otro es un trabajo que es reconfortante. Es una función social el trabajo, claramente, también. Ninguna duda. Bueno, no voy a quitarle tiempo a otros, pero bueno, Joaquín, es para seguirla. Un punto también de esta situación. Cuando leemos filosofía, que en parte vos también fuiste nodal, hay una parte de Nietzsche que un libro se llama Genealogía de la moral, que vuelve al origen y parte el puntapié del ideario griego. O sea, nosotros, la sociedad moderna se funda hacia un modelo de polis, donde estaba la composición de los ciudadanos. Obviamente era una composición restrictiva, porque quienes eran ciudadanos, quienes no tenían que trabajar. En ese caso no estaban las mujeres, podía un modelo, se fundamentaba frente
al mecanismo de la guerra y la esclavitud. Pero más allá de eso, vamos a conceder en ese momento, que fue un momento de avance, esos señores que podían discutir, que tenían su tiempo libre, su ocio, y donde se encontraba que era el fin en ese punto, más allá de que no tenía que uno dedicar tiempo y usar sus manos para la construcción, para poder alimentarse, tenía que orientarlo hacia la composición de hacia dónde avanzaba el hombre. Y en ese momento era la política, en ese momento era el arte, en ese momento era dedicarle a la música, al teatro, a ese momento de realización. La visión positiva, la otra es la visión apocalíptica, que hay un 50%. Alea jacta est, es la frase, digamos, la suerte está echada, pero la otra es como un horizonte hacia donde queremos ir. Si uno puede resolver esas situaciones, digamos, la parte de que no explote el planeta, la parte donde podamos tener... ahí va también en cuestión de consumo. Si podemos dirigirnos hacia ese punto, quizás es una visión un poco romántica, utópica, pero puede ser volver a ese ideario griego de la polis. Lo que pasa es que cada vez que hubieron revoluciones creíamos que venía el apocalipsis, ¿no? Y cambios. Ayer en la mesa redonda a la tarde se habló todo sobre eso también. Todos los cambios generan miedos e incertidumbres. La revolución industrial, las revoluciones industriales nos plantearon esos desafíos también. Así que seamos optimistas. Vamos, trabajo va a haber siempre porque el hombre es un ser creativo. Bueno, tenemos al artista que nos va a acompañar con la conferencia de la final de esta tarde, esperándonos. Tenemos nuestro público y tenemos un agradecimiento para ustedes, así que los invito a cerrar esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.